Estudio la palabra en esta tarde. Hemos venido hablando acerca de la doctrina, ¿cierto? Sí. Hablábamos y recordamos lo que dice 1 Timoteo 4:16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces estamos hablando hoy, en estas semanas hemos venido hablando de la doctrina, hablamos de la doctrina de Dios, que es la doctrina bíblica, que es la doctrina de Cristo, que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios, y que la doctrina de Cristo es una doctrina sana y buena, ¿cierto? Que tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad para cambiar las vidas. Esa es la doctrina de Cristo y es la cual nosotros debemos predicar y seguir, ¿cierto? Es la doctrina que nosotros debemos seguir y predicar. No hay otra doctrina. Cuando alguien te pregunte cuál es la sana doctrina, entonces la doctrina bíblica, la doctrina que se basa en el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento, porque el uno es se complementa con el otro. No se puede estar, el uno no es sin el otro. Los dos están juntos como dos testigos del poder de Dios. Entonces, hablamos la semana pasada de la doctrina de hombres, que decimos que la doctrina de hombres es una doctrina de hipocresía, es una doctrina que nos, vamos a recordar un poquito, una doctrina de hipocresía, una doctrina de la cual debemos nosotros cuidarnos, ¿no? Cuidarnos de ese tipo de doctrina, que es la doctrina que se enseña en muchas pseudoiglesias. Iglesias que pueden ser gigantes, pueden ser pequeñas, medianas, pero aquella doctrina que no está basada en la palabra de Dios, o que saca el texto del contexto para formar el pretexto, es una doctrina de hombres y nosotros debemos cuidarnos de ella. También decíamos que la doctrina de hombres debemos apartarnos de quienes enseñan tales doctrinas, que utilizan las artimañas del error. Y un punto que tal vez se me pasó es que la doctrina del hombre aprueba el pecado. ¿Sabías tú eso? La doctrina del hombre aprueba el pecado. ¿Por qué aprueba el pecado? Porque no tiene autoridad para decirle a una persona que no peque, ¿cierto? Nosotros a veces pensamos en doctrinas de hombres y hablamos, es que la Iglesia Católica no tiene autoridad porque la gente va, se emborracha, hace todo lo que sea, y el que se confiesa y peca empata. Es una doctrina de hombre, no tiene autoridad, pero ahí vamos un poco más allá de lo que es esto. Pero en todo caso, yo quiero recordar un poquito, tomar un poquito eso que se me quedó de pronto en la, como diríamos, en el tintero, que dice, a ver si la tengo aquí, que dice que aprueban el pecado. No sé si eso lo hablamos la semana pasada. Gloria a Dios, a ver si, gloria a Dios, ¿cierto? Aquí está, acá, ¿cierto? Mira lo que dice. Segundo de Timoteo 4, 3, 4, va a terminar con esto para poder empezar a hablar de la doctrina que hoy nos compete, que es la doctrina de demonios. Pero la doctrina del hombre es una doctrina que aprueba el pecado. Dice segundo de Timoteo, capítulo 4, 3, 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina. ¿Sí ves? La sana doctrina de la que estamos hablando, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Las concupiscencias son como nuestras propias no. Bueno, las concupiscencias son pecados, sus propios pecados, sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿cierto? Dice que vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír.
¿Cuál es la comezón de oír? Quieren oír lo que ellos quieren oír, Exacto. no lo que Dios quiere hablarles. Es eso. Tienen comezón, yo quiero oír. Hábleme hábleme de prosperidad, de riqueza, Oh, bueno. Sí. ¿cierto? Hábleme de algo bueno, de prostitución, Bueno. ¿cierto? No me diga que no El me diga a mí que el homosexualismo es homosexualismo es malo, o que la pornografía es pecado. No me diga a mí todo esto. La gente quiere oír, y entonces encontramos iglesias donde el pastor no habla del pecado, no le habla del pecado a la gente, sino que dice es que yo he oído por ahí un pastor americano, es una iglesia inmensamente grande, es un hombre con que no conocido mundialmente y tiene sus libros que han sido bestsellers. Y dice, yo no estoy aquí para hablarle a la gente, atormentar a la gente diciéndole que están en pecado. ¿Sí? Yo vengo aquí, yo soy un motivador. Un motivador. Los motivo y les digo las cosas que deben hacer para ser prosperados. Son motivadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No le hablan del pecado, le hablan de las supuestas cosas que Dios le quiere dar. Tiene un templo de donde es el lugar de oración, es un templo suntuoso, y va usted al lugar de la oración y es allá como el universo y dice, mire, este es el templo, aquí es el lugar para orar, porque aquí la gente se siente como más acogida, pero no hablan del pecado. Entonces habla lo que la gente quiere oír, y se reúnen maestros conforme a sus propias concupiscencias. Iglesias donde pastores son pastores divorciados y vueltos a casar, y todos sus miembros, la mayoría de sus miembros, los que la componen, son personas divorciadas y vueltas a casar. Personas que llegan y dicen, mire hermano, yo tenía problema con mi matrimonio, mi matrimonio iba de mal en peor y conocí al Señor. Y aquí en la iglesia conocí la persona que realmente me amaba. Es que son afines todos. ¿Sí? Y entonces me divorcié y me casé con esta otra. Entonces son cosas que se están aprobando. Y estos no son doctrinas de demonios, son doctrinas de hombres. Aprueban el pecado. No tienen poder para decirle a una persona no peque. No tienen poder para decirle a una persona que el pecado es muerte. No tienen poder para decirle a una persona que cuando tú recibes a Cristo, eres una nueva criatura. Entonces le dice, no, la Biblia dice que como lo recibiste, así te quedes. Entonces toman un texto, lo sacan del contexto y forman el pretexto. Lo recibiste siendo un homosexual, quédate siendo un homosexual. Lo recibiste siendo una prostituta, quédate de prostituta. Lo importante es que traiga los diezmos a la iglesia. Lo importante es que haga lo que siempre. Lo importante es que traiga. Que tú eres esto, aquello, eres un borracho y sigues siendo borracho, sigue siendo borracho. Sigue acabando con tu vida con la droga. Iglesia donde va el hermano. Yo pastoreaba una iglesia, la iglesia hispana, pero la iglesia canadiense estaba ahí. Tenía el pedacito pequeño, ustedes se acuerdan. Y llegaban los hermanos canadienses, salían de la iglesia a fumarse su cigarrillo y luego seguir de la iglesia. No había nadie que les dijera que lo que estaban haciendo los estaba matando, y que al estar destruyendo el cuerpo estaban destruyendo el templo del Espíritu Santo. No había poder para transformar las vidas, porque el mensaje del Evangelio no estaba penetrando en sus corazones. Entonces es donde nosotros tenemos que decir, mire, y entonces dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No han oído eso? ¿No han oído ustedes de iglesias donde llueve oro? Iglesias donde llueve oro. Hermano, es que el poder del Espíritu Santo se está manifestando y está lloviendo oro. Y aceite. Aceite bendito, por santo, sale por las paredes. Apartan el oído de la verdad y se vuelven a las fábulas. Todo ese polvo de oro que recogen no les sirve para nada, porque es pura bisutería. Pero eso es lo que quieren escuchar. Doctrina de hombres.
Doctrina de hombre. No quieren escuchar la palabra de Dios, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios es dura. Sí, el doble sí. Y entonces la gente que se acercaba al Señor Jesucristo le decía, ¡dura! Es sí. Es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura. Porque es que la palabra de Dios es dura. Es una palabra que penetra, es una palabra que golpea. Dice la palabra de Dios que es como un martillo que quebranta la piedra. Que es como una espada de dos filos. Es fuego consumidor. Eso es la palabra de Dios. Entonces la gente no la quiere oír. Los pastores de hoy en día no las quieren predicar. Entonces prefieren predicar, ya no ser pastores, sino ser motivadores. Entonces yo ya soy un motivador. Y entonces motivo a la gente a que haga lo bueno. Motivo a la gente a que busque a Dios. Pero no le hablo del pecado. No le digo que el comportamiento que tiene es un comportamiento inicuo y que por ese comportamiento se va a condenar. No le digo que Cristo quiere cambiar su vida y que cuando Él entregue su vida a Cristo tiene que ser una nueva criatura. Tiene que empezar a andar en una nueva vida. No le digo. Entonces si no le digo, entonces estoy aprobando que hagan lo que quieran. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se preocupen. Entonces es importante que lo tenemos en cuenta, es que la doctrina del hombre aprueba el pecado. Pero hoy vamos a hablar, entonces ya teniendo un poquito más claro esto que me había quedado en el tintero, que no quería que se quedara, es acerca de la doctrina de demonios. ¿Cuál es? ¿Qué es una doctrina de demonios? ¿Qué es una doctrina de demonios? O sea, de maldad. De maldad. De maldad. La doctrina de demonios es aquella doctrina que es dada por Satanás. Es una doctrina de demonios. Cualquier doctrina que defienda a Satanás es una doctrina de demonios. Eso es así, sencillamente. Lo que ya no va a favor de la palabra de Dios, sino en contra de la palabra de Dios, en contravía la palabra de Dios, es una doctrina de demonios. No importando cuánta Biblia estén hablando. Acuérdate que Satanás habló. Cuando habló con Adán y con Eva, cuando tentó a Eva, le habló la palabra, pero la tergiversó. Habló una palabra, supuestamente la palabra de Dios, pero tergiversada. ¿Sí te acuerdas? Porque si le aparece Satanás en la serpiente antigua, si le aparece Satanás a Eva y le dice, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Cuestiona a Dios, empieza cuestionándolo. Ajá, con que Dios dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Que no comas de ningún árbol del huerto. Viene a decir que Dios dijo eso. Ahora la pregunta es, ¿Dios lo dijo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que comieran de todo menos del árbol del bien. Entonces viene Satanás y parece que está usando la palabra de Dios. Lo que Dios dijo. Con que Dios dijo que no comas de ningún árbol del huerto. No. Ahora, la mujer desafortunadamente o infortunadamente viene y le hace caso a Satanás y sigue tergiversando la palabra. No, el Señor nos dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer ni aún tocarlo. ¿Había dicho Dios que no lo tocara? Dios no dijo nunca que no lo tocara. Dijo, no lo comas. Nunca dijo, no lo mires. Nunca le dijo, no lo toques. Lo que el Señor dijo es, no lo comas. Pero ya aquí empezamos a encontrar una doctrina disfrazada para poder acercarse al hombre. Es la doctrina que Satanás disfraza para acercarse al ser humano.
Entonces lo que llega Satanás y empieza a cuestionar la palabra de Dios y a tergiversar la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de un hombre, hablando de doctrinas de hombres, no son doctrinas de hombres, son doctrinas de demonios. Aquella persona que coge la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios está mal escrita, esa palabra, esa persona está viniendo de parte de Satanás a transgredir la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces una persona que empieza a transformar, a falsificar, a medrar, a cambiar la palabra de Dios, es una persona que está trayendo una doctrina de demonios. Porque el hecho de que yo le enseñe a una persona que no comas, que no toques, ni aun gustes, eso es doctrina de hombres. Ahí no estoy trayéndole una doctrina de demonios, es doctrina de hombres. No toques, no comes, no gustes, no hagas, ¿cierto? Pero cuando yo vengo y digo que la palabra de Dios está equivocada, estoy trayendo doctrina de demonios. Cuando tú pones en duda un solo texto bíblico, estás trayendo una doctrina de demonios a la iglesia. Entonces yo tengo que tener cuidado con la doctrina de demonios. Tengo que tener cuidado cuando yo leo la Biblia y la cuestiono. Yo no puedo, no se me permite, no se acepta que yo o que una persona lavada por la sangre de Jesús cuestione la palabra de Dios. No se le permite, no se acepta, porque una persona que es lavada por la sangre de Cristo es como un niño que toma la palabra y la acepta tal como ella es. Lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia y no lo voy a cuestionar. No lo puedo cuestionar, porque al momento en que tú cuestiones un solo texto, estás trayendo una doctrina de demonios. Cuando tú dices la palabra de Dios, la Biblia, cuando tú dices la Biblia contiene la palabra de Dios, estás trayendo una doctrina de demonios. ¿Sí me hago entender? Yo llego y traigo este libro, que lo conozco como la palabra de Dios, la Biblia, y le digo, mire, la Biblia contiene la palabra de Dios. Estoy trayendo una doctrina de demonios porque estoy dando a entender que la Biblia contiene no solamente la palabra de Dios, sino que contiene palabra de hombre. Cuando yo hablo de la Biblia, yo no puedo decir que la Biblia contiene. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Eso es todo. Aquí no hay palabra de hombre. Aquí no fue el hombre el que se inspiró. Aquí fue el Espíritu Santo el que inspiró al hombre. Aquí el hombre escribió inspirado por el Espíritu Santo y lo que escribió es la verdad que viene de la presencia de Dios. Por lo tanto, en la Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado, porque usted va a ver gente que diga, no, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No. A mí no me venga con cuentos chinos. La Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y no tiene ninguna, yo tengo que cuestionar ni siquiera una sola tilde de la Biblia. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, que ni una jota, ni una tilde pasaría de la palabra de Dios hasta que todo fuese cumplido. No puede, yo no puedo. Entonces, yo tengo que tener cuidado con lo que son las doctrinas de demonios. Lo número uno de la doctrina de demonios es que la doctrina de demonios me lleva a la apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Apostatar es negar. Me lleva a negar lo que yo creo. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4:1 dice, 1 Timoteo 4:4, dice,
pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 6:4:1 creo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. De demonios. Mírame a ver ahí, 1 Timoteo 4, estoy seguro que es 4:1. Sí, amén. Sí. Es que el capítulo está, el 4 es el capítulo. El cuarto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los últimos, postreros significa últimos, o sea, vamos mirando en qué parte del tiempo estamos parados, en qué parte, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es apostatar entonces? Apostatar es negar. Algunos negarán Sí. desde la fe, negarán la fe, negarán lo que han creído. Muchas personas que han llegado al cristianismo, a los pies de Jesús, han llegado bien, llegaron bien, llegaron reconociendo que necesitaban de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Llegaron a una iglesia, entregaron sus vidas, empezaron les dijeron al Señor, te necesito, y el Señor vino y les llena de su Espíritu Santo, y esta persona, a medida que va recibiendo el conocimiento de la palabra, ¿sabe qué le pasa? Se empieza a inflar. ¿Sabe lo que es? Es como un globo, ¿cierto? Empieza a inflarse, 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 porque tiene conocimiento, porque llegan a tener tanto conocimiento que se ponen como un globo, y entonces, ¿usted sabe lo que le pasa a un globo cuando lo llena de él? No, cuando llena de helio, Sí. empieza Se elevan. a elevarse, empieza a crecerse, empieza a mirar a los demás por encima del hombro, ¿cierto? Los mira como si fueran nada, como si fueran cucarachas, los mira peor que nada. Entonces, y ya llega a tener tanto conocimiento que se las cree todas y apostata, niega lo que ha creído. Es una doctrina de demonios. Por ahí, por ejemplo, estos llamados apóstoles, falsos apóstoles, dice la Biblia, falsos apóstoles de Jesucristo. El que entra en el Mercedes y toca el carro para que queden benditos. Falsos apóstoles. Son falsos. Ya hemos hablado de eso. Alguien decía que, y yo lo creo, el apostolado fue un ministerio temporal para 12. El Señor eligió 12 y 12 son. Y el que dice que el apostolado es un ministerio continuo, ese trae una doctrina de demonios, porque la Biblia no nos nombra que Dios haya nombrado o que el Señor haya nombrado otros apóstoles. En ningún lado. ¿Sabe cuántos años hace que el Señor Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra? 2000 años. Más de Mil y pico de años, casi 2000 años, ¿cierto? Que estuvo predicando con su ministerio. Y en esos 2000 años, el Espíritu Santo no nombró apóstoles. Y al final de los tiempos se le ocurrió que tenía que nombrar apóstoles. Y todos estos apóstoles que aparecen, se autonombran apóstoles, dicen que son apóstoles, que Dios los llamó al apostolado, pero no son más que falsos apóstoles de Jesucristo. Por ahí hay un apóstol, de esos de falso apóstol, que le dice a la gente, mire, esta Biblia está mal traducida. Ojo, cuidado. ¿Sabes qué es lo que yo le doy gloria a Dios? Que la Biblia tú la puedes traducir a cualquier idioma y no pierde su esencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la Biblia traducida a cualquier otro idioma no pierde su esencia? No. Porque es la palabra de Dios. Así de sencillo. Es la palabra de Dios. Entonces, este hombre dice, mire, esta Biblia está mal traducida, yo me
pestañas en el instituto, en el bíblico, en el seminario, instituto, en la universidad bíblica, me quemé las pestañas y me perdonan los otros apóstoles que hay por ahí que son mis amigos, pero es que esta Biblia está mal traducida. Oh, my God. ¿Lo escuché yo? Y se deberían mirar otras Biblias, como por ejemplo la Biblia del oso. Yo creo que había hablado con ustedes de esto, que la Reina Valera estaba mal traducida, que porque no leían entonces la Biblia del oso para comparar. Este hombre en su ignorancia no sabía cómo se quemarían las pestañas, no sabía que la Biblia del oso es la misma Biblia Reina Valera. Se quemó las pestañas en el seminario, para luego decir que la Reina Valera estaba mal traducida y que mejor leían la Biblia del oso. La Biblia del oso es la misma Biblia Reina Valera, que se llamó la Biblia del oso porque en su portada traía un oso comiendo miel. Era la misma Biblia que había sido traducida por Casiodoro de Reina. La misma. Pero estas personas vienen y traen una doctrina de demonios. Entonces algunos dicen apostatan. Niegan la fe escuchando que espíritus engañadores. El apóstol Juan, en una de sus cartas, posiblemente la primera carta del apóstol Juan, dice: hijitos, probad los espíritus. ¿Sabes que tú tienes un espíritu dentro? Dice: probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos han salido de nosotros, pero no son de nosotros. Pruébenlos a ver si son de Dios. Yo tengo que probar si esa persona me está hablando la palabra de Dios. Cuando aquí venga una persona y se ponga en duda la palabra de Dios, entonces tenle cuidado. Tenle cuidado. Porque son espíritus engañadores. Son espíritus engañadores que toman la palabra de Dios. Miren, este hombre, del cual yo hablaba la semana pasada, que tiene la gente en la luna y que solamente piensa en el cash. Cuando este hombre habla de los milagros de Jesucristo, habla de una forma burlona, se burla de los milagros de Cristo. Este hombre tiene la desfachatez de tomar la palabra de Dios y tirarla por el suelo, y venir y retar a otros para que la alcen. Cuando vienen los otros a alzarla, ¿sabe qué pasa? Empiezan a temblar como borrachos, a temblar como borrachos, y se caen y no la pueden coger. Viene este hombre, hace una línea imaginaria, coge la Biblia y la tira. Le dice: hermano fulano, pase aquí, recójame esa Biblia. Y el hermano fulano se levanta así, y apenas llega a la línea imaginaria, empieza a temblar y se cae y empieza a temblar como una hoja. Dice: pastor fulano, recójame esa Biblia. Y viene el pastor fulano y apenas llega, se cae. ¿Sabe cómo se llama eso? Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Número 1, coger la palabra de Dios y tirarla por el suelo. El solo hecho de coger yo la Biblia, yo sé que es un libro, yo sé que es un libro impreso, pero es que este libro impreso no es solo el libro, no es el libro en sí, es lo que contiene el libro. Cuando yo tomo este libro y lo tiro al piso, estoy diciendo que este libro, el contenido de este libro, no vale nada. Son personas. Y la gente escucha estos espíritus de demonios. ¿Sabes por qué? Porque hacen milagros. Milagros engañosos. Cuando el Señor llamó a Moisés, allá en la zarza en el desierto,
El Señor le habla a Moisés y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, Israel, y quiero liberarlos de la esclavitud del yugo de Faraón, y quiero que tú vayas. Y Moisés se acabó un poco de pretextos y no quería, pero el Señor le dice, Señor, ¿qué señal? Dame. Y el Señor ¿qué le dijo? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Luego tírala al suelo. Cuando Moisés tiró la vara al suelo, ¿qué pasó? Se hizo una serpiente. Y el Señor le dijo, cógela. ¿De dónde? ¿De dónde le dijo que la cogiera? De la cola. Si a usted se le aparece una serpiente, ¿la coge de la cola? No, y yo no la cojo. Los cazadores de serpientes saben que coger una serpiente de la cola es un peligro, porque la serpiente, cuando tú la coges de la cola, la serpiente te voltea y te muerde. El cazador de serpientes sabe que tiene que cogerla de la cabeza y apretarla. Y al apretarle la cabeza, la serpiente pierde toda su fuerza y no puede hacer nada. Yo le coge la cola. Pero bueno, no eso no es lo importante. Lo importante es que cuando Moisés va delante del faraón, ¿él qué hace? Tira la vara, ¿cierto? ¿Y qué pasó con la vara? Se hizo serpiente otra vez. Y vienen Janes y Jambres. Janes y Jambres, que según la del Nuevo Testamento así se llamaban los magos de Egipto. ¿Y qué hicieron? Tiraron sus varas y ¿qué pasó? Y se convirtieron en serpientes. ¿Tenían poder Janes y Jambres? Sí. ¿Eran siervos del Dios vivo? No. Del diablo. Eran siervos de Satanás. Y tiraron sus serpientes. Ahora, ¿qué pasó con las serpientes de Janes y Jambres? La de serpiente de Moisés se las... Y claro, la serpiente de Moisés, la vara de Moisés convertía en serpiente y se les devoró. Se les devoró su serpiente y se quedaron sin vara y sin serpiente. Ahí el Señor estaba mostrando su poder. Pero estos falsos apóstoles de Jesucristo, que traen que son espíritus engañadores y traen doctrina de demonios, creen que por los milagros engañosos tienen el poder de Dios. Eso hacía Simón el mago, eso hacía el otro mago, el de Pablo, hacían milagros engañosos y la gente creía que era el poder de Dios. Eran magos, eran simplemente magos, pero no siervos del Dios Altísimo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es claro cuando dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesucristo nunca dijo por sus dones. Hay personas que tienen dones. Hay personas que tienen dones de sanidad. Hay gente que sana y no son siervos de Jesucristo. Hay gente que van en el nombre de San Gregorio Hernández. Yo no sé si ya no voy a hablar de San Gregorio Hernández. Sí. Gregorio Hernández era un médico venezolano. Gregorio Hernández fue un hombre que humanista, un buen hombre. No se le puede negar que Gregorio Hernández fue un buen hombre, era un médico. Y el hombre iba y atendía a la gente pobre y no les cobraba absolutamente nada, era un buen hombre. Cuando el hombre murió, entonces lo hicieron santo. Y hay gente que en el nombre de San Gregorio Hernández curan personas. Las curan. ¿El poder de Dios? No, porque ningún hombre, en el nombre de ningún hombre yo puedo hacer sanidad, sino en el nombre de Jesucristo. Solamente Jesús sana, salva, bautiza y da poder. Los hombres no tienen poder de nada, son milagros engañosos, son doctrinas de demonios. Entonces estos hombres vienen y porque a través de su hipnosis colectiva, ¿sabías tú que puede que la gente puede quedar bajo hipnosis colectivamente? Colectivamente. Esta gente trabaja sutilmente, empiezan a hablarle suave y de fondo música, y uno dice, ay, adoración, sí. Y ellos empiezan en sus movimientos mágicos aquí y allá.
Entonces llega el momento en que la persona queda bajo un trance hipnótico. Ese está comprobado. Ese trance hipnótico funciona mientras que usted esté en ese recinto. En el momento en que usted sale del recinto, ese trance se pierde. Pero es un trance hipnótico. Entonces cuando llega y dice, esta persona pone la mano y hace que la gente caiga de espaldas. ¿Sabes lo que pasa con la gente que cae de espaldas? La Biblia dice que quedan presos. Ahora la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo deja a alguien, aprisiona a alguien, lo esclaviza? No, Él liberta. La Biblia en ninguna parte muestra que la gente cayera de espaldas por el poder del Espíritu Santo. Nunca. El que caía de espaldas era porque estaba endemoniado. Yo que ni allá caía y esperaba revolcarse. El Señor le lo sacaba. Entonces la pregunta es, ¿cuántos endemoniados hay en la iglesia? ¿Cuántos cristianos, supuestamente cristianos endemoniados? Que no sé, que le pongan la mano y se caiga para el suelo. Yo participé en esa hipocresía. Y un día caí al suelo allá. Participé en esa hipocresía. Porque es una hipocresía de Satanás. Pero gloria a Dios que el Señor nos abre los ojos y nos muestra a través de su palabra que eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente, ahora por ejemplo viene este hombre por allá que tiene tanta, que se le conoce tanto, que cuando llega, oh, la gente, viene fulano de tal, Benny Hinn, y la gente hace colas para entrar a ver a Benny Hinn porque Benny Hinn profetiza. No van a ver al Señor, no van a escuchar la palabra de Dios, y viene Benny Hinn y ¡pum! Para el suelo. Yo lo he visto, allá llega y pone la mano y ¡pum! Y se tira allá, para atrás, y la gente para el suelo, y tráigame, ¡pum! Y para el suelo. Anda de blanco Y la gente cree que eso es poder de Dios. Y le dice, va aquí, pásenme los de Corea del Sur, al frente todos los coreanos, y agárrense de las manos. Y cuando yo haga así, se van a caer para el suelo. Agárrense ustedes la mano de un grupo de personas. A ver si el primero que le tira al suelo no lo lleva a usted y lo arrastra, aunque no quiera. Y uno ve una ola de gente que cae al suelo. Le hacen más, están más ensañados en los milagros que en la palabra de Dios. O sea, se meten tanto en los milagros que la palabra de Dios ocupa un último, no lo hace en un segundo lugar, un último lugar. Allá está. La gente está pendiente del predicador, del milagro, de la tumbada, pero no de la palabra. Hay otro grupo, se llaman espíritus de demonio, engañadores. ¿Sabe qué hacen? Hay un grupo en Colombia, país donde yo nací, que ha cogido tanta fuerza en una de las iglesias más grandes de Colombia, y se le conoce como el G12. Esta iglesia comenzó no ganando almas, no llevando pecadores al arrepentimiento, sino que la estrategia de este pastor, fundador del movimiento de la Misión Carismática Internacional, el G12, él lo que hizo fue preparar un grupo de personas para que fueran a los cristianos y los sacaran de su iglesia. ¿Qué era lo que hacía? Decía, mire, usted tiene que ir a la persona e invitarlos a un encuentro. El encuentro con Cristo. Porque el hecho de que usted vaya a una iglesia y haya hecho una confesión de fe, eso no le garantiza a usted haber tenido un encuentro con Cristo. Y entonces, ¿qué iba? Las personas, estos hombres, estas personas, hombres y mujeres, que fueron discipulados por este señor de la Misión Carismática, el señor César Castellanos, llegan allá y empiezan a decirle a usted, mire, usted lo que pasa es que necesita un encuentro con Cristo. El haber aceptado a Cristo no es suficiente. El haber aceptado a Cristo no es suficiente para ser salvo. Necesito un encuentro. Y la gente se creía que los cristianos
se creyeron el cuento del tal encuentro, el cuentico, y entonces se iban para el encuentro. Número 1, regla número 1 del encuentro: no puede decir absolutamente nada de lo que pasa acá. Voto de silencio. ¿Y no le dice a usted que no diga nada? Si Dios hace un milagro en su vida, ¿se tiene que quedar callado? Si usted tiene un encuentro con Cristo y ve la gloria de Dios, ¿se tiene que quedar callado? No. Número 2, totalmente aislados. No celular, en aquel entonces no busca personas, nada, aislados totalmente. Cuando llegabas tú al encuentro, te hacían una práctica satánica llamada regresión. La práctica satánica llamada regresión era a través de una hipnosis colectiva, donde tú tienes que regresar hasta el vientre de tu madre y ver allá que en el vientre de tu madre hacerte un niño, y allá la gente llorando sentada en los pies del líder porque era un niño chiquitico, un viejo de 60 años llorando como un niño, sí, y el líder allá consintiéndolo. Y perdone a su mamá, sí, yo la perdono porque me querías abortar. Se llama doctrina de demonios. Ponían a la gente, le hacían su tal regresión, después los ponían a vomitar. ¡Vomite, vomite, vomite! ¡Expulse los demonios! ¡Vomite! Y la gente ya... Perdóname la expresión. Allá, vomite. Y la gente vomitando. Imagínate tú en un lugar, en un salón, donde tú estás llenos de vómito humano y tú parado en eso. La pregunta es, ¿eso es de Dios? ¿La Biblia te enseña a ti que vomites para que eches fuera demonios? Cuando a mí la Biblia me diga que vomitando echo fuera demonios, que echo fuera todos los demonios que tengo, entonces que me pongan a vomitar si es que estoy endemoniado. Pero la Biblia no me enseña eso, doctrina de demonios. Y luego llegaban y decían, escriba todos sus pecados aquí en un papelito y clávelos allá en esa cruz y póngalos allá. La pregunta es, si el Señor Jesús tomó mi vida, tomó mi corazón, me arrepentí, le pedí al Señor que entrara en mi vida, en mi corazón, Él no tomó todos mis pecados y los echó a lo profundo del mar. Sí, claro. Sí, porque la Biblia dice que los echó a lo profundo del mar, no lo digo yo. La Biblia no me dice que los vomite ni que los pegue en una cruz de madera. Doctrina de demonios. Mire, dice que algunos apostatarán. Eran cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Esta iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces hacían grupos de 12, por eso se llamó el G12. Y el grupo de 12, y entonces el grupo de 12 decía, usted ahora llega al encuentro, va al posencuentro, y del posencuentro a la escuela de líderes. En la escuela de líderes le enseñan, usted tiene que tener un grupo de 12. Porque supuestamente ese es el sistema que el Señor Jesús dio. 12. El problema es que la Biblia no me habla de 12 sino los apóstoles. El resto, la iglesia crecía y crecía, fueron 5,000 y fueron 4,000 y fue creciendo, pero no me habla de 12. Pero resulta que el Señor Jesús o al Espíritu Santo se le ocurrió a los finales de los tiempos crear grupos de 12 para que la iglesia creciera. Es antibíblico. Y si es antibíblico, es satánico. Cualquier enseñanza que no esté basada en la palabra de Dios es satánica. El hipnotismo y la regresión es satánico. Porque cuando a ti te hipnotizan, estás tú perdiendo control de tu propia, de ti mismo. Estás perdiendo. Eso es satánico. Eso es antibíblico. Por eso llega y entonces la gente, los cristianos verdaderos, no sé si serían verdaderos, pero aquellos que han crecido una iglesia de sana doctrina, llegaban a este grupo
y apostataban de la fe. La iglesia donde yo iba no sirve. Este es el verdadero, porque, y ahora entonces se hace el líder, y el líder está por encima de los 12 que tiene. O sea que lo que el líder dice es la autoridad total, y nadie tiene derecho a refutar lo que el líder dice. Nadie, absolutamente nadie. Si el líder dice esto es blanco y nadie lo dice, nadie dice. Alguien me decía a mí, es que mi líder me dice, y le dijo, ¿y qué dice la palabra de Dios de lo que tu líder dice? ¿Qué dice? El líder siempre está por encima. El Señor no nos mandó a buscar líderes. Los líderes están en el mundo. ¿Sabías tú eso? Los líderes están en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, mire, los líderes se enseñorean de las personas que están bajo su cuidado. Pero ustedes no van a ser así. Ustedes no van a ser líderes. Ustedes van a ser siervos. Y el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el siervo de todos. Una diferencia. Una diferencia. Y entonces forman líderes. Y entonces, y roben. ¿Sabe qué eran? Ladrones de ovejas. Ladrones de ovejas. Haciendo como mandamientos, no doctrina de hombres, sino doctrina de demonios. Porque ya no es la doctrina de hombres, es la doctrina de demonios, es doctrina de demonios. Ellos enseñaron, y lo que hace este hombre, este otro, tumbando gente y tirando la palabra y burlándose de los milagros de Cristo, eso se llama doctrina de demonios. El que cuestiona un texto bíblico está enseñando doctrina de demonios. El que saca un texto bíblico, lo saca del contexto y enseña ese texto para formar su pretexto, eso es doctrina de demonios. Ahora mira, en todo lo que sigue diciendo la palabra de Dios, la doctrina de demonios nos lleva a la apostasía, pero no solamente la doctrina de demonios te lleva a la apostasía, sino que te arrastra al pecado. Cuando tú escuchas una doctrina de demonios, el demonio, ¿qué es lo que tú quieres? Que te revuelques en el pecado. Eso es lo que quiere, ¿cierto? Eso es lo que quiere Satanás. Satanás le interesa tomarte a ti. Mire, Satanás no le predica en sí tanto la doctrina de demonios al que está fuera, sino que al que está queriendo buscar de Dios. Al que quiere buscar de Dios, a él es al que le lleva su doctrina, porque a él no le interesa que ninguno se salve. No quiere que ninguno se salve. Entonces, ¿qué hace? La doctrina de demonios arrastra al pecado. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿La qué? La doctrina, la de Balaam y la de los nicolaitas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Yo no sé si ustedes han oído hablar de Balaam. Balaam, sí, que era un rey. Balaam era un mago. Mago. Era un mago, era un hombre que hacía cosas que supuestamente era un profeta. Como los profetas de hoy en día. Supuestamente son profetas. Pero no son profetas sino magos. Este Balaam, como estaba al servicio de Satanás, lo que hacía Balaam era que él podía maldecir a quien quisiera, y esa maldición le venía. Pero resulta que Balac, que era el rey de un pueblo, ve venir al pueblo de Israel en el desierto. Yo creo que te imaginas esa multitud, 1 millón de personas caminando a través del desierto. Oh my God. 1 millón de personas, hombres, mujeres y niños, bajo el poder poderoso de Dios,
la mano poderosa de Dios, el brazo extendido de Dios, Dios protegiéndolos con una nube en el día y con columna de fuego en la noche, el poder, la chequina de Dios llevando a ese pueblo. Y cuando Balac los ve, ¿sabe lo que le pasa a Balac? Le empiezan a temblar las rodillas, empieza a asustarse, porque ve que en ese pueblo que viene caminando en el desierto, hay algo poderoso, hay algo poderoso. Veía la mano de Dios, y entonces Balac manda a sus mensajeros donde Balaam, que era el mago de la época, y le dijo: ven y maldíceme a este pueblo. Y Balaam, que se hablaba de que tenía mucha comunión con Dios, ¡ja! Dice: esperad que yo consulte con Dios a ver qué me dice, a ver cómo lo maldigo, el Dios de la Satanás. Pero como el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios que tiene todo bajo control, se le aparece o le habla a Balaam y le dice: tú no puedes maldecir mi pueblo. Tú no lo puedes maldecir. Tú no tienes ninguna autoridad, Satanás, sobre mi pueblo. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios y quedarse impune. Y el Señor le dijo: tú no lo puedes maldecir. Y ya cuando fue la voz de Dios está por encima de la voz de Satanás. Y le dice Balaam a los siervos, le dice: Dios me ha dicho que no puedo maldecirlos. Entonces Balaam le ha mandado una buena cantidad, como lo hacen los profetas de hoy en día. ¿Cuánto vas a dar? A ver, ¿cuánto vas a dar? ¿Cuánto? Dame. A ver, ¿cuánto? ¿De cuánto es este cheque? ¿Cuánto dinero vas a dar? A ver quién da más, y aquí, ¿cierto? ¿Quién da más? Y empieza: háblale a Mamón, háblale, porque Mamón puede oír. ¿Sabes quién es Mamón? El Dios dinero. Háblale. ¿Ah? O sea que tú le hablas al dinero, le hablas a un pedazo de papel. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a esta ciudad, me llevaron a una iglesia que es una de las iglesias más grandes que yo conozco aquí en Toronto. Inmensamente grande. Para un país que no son hispanos. Y me acuerdo tanto, hasta le habían dicho allá al apóstol. Al apóstol, no sabía que lo llamaban apóstol, después fue que supe. Que yo era pastor, y dice: venga, pastor, pase aquí al frente, salude. Se siente uno bien. Ante una gran congregación, ¡oh! Y después ya saludé, y bueno, gloria a Dios, yo creo que aquí está la presencia del Señor, porque yo creía que estaba la presencia del Señor. Cuando el hombre empieza a predicar, llega y dice: yo quiero que usted saque el billete más grande que tenga en su bolsillo, en su cartera, en su billetera, el billete más grande. Dice: no se preocupe, no lo voy a pedir de ofrenda. Así lo dijo. Afortunadamente yo como que el billete más grande que tenía era como de $5 americanos. Pues uno ahí como un borrego y no una oveja, saqué el billete. Y entonces alguien dice: aquí un ujier me prestó un billete de $100. Uy, un billete de $100. Y empieza el hombre a predicar sobre el billete. ¡Maldígalo! ¡Maldiga el billete! ¡Dile: eres una porquería, eres basura! Y todo el mundo: eres basura, eres una porquería. Yo caí. Yo no puedo decir que no caí. Yo lleno el billete: basura, porquería, del diablo. Porque uno participa en la hipocresía de ellos y en el espíritu porque era un espíritu de demonios. Y uno yo allá. Y después cuando termina, solamente habló del billete una hora hablando, maldiciendo el billete, y luego dice: mire, el hermano que me prestó el billete, tome su billete. Se le volvió el billete a los fieles. Billete de $100. Y al rato, a los 2 minutos, yo creo que han pasado 2 minutos, dice: el hermano
que me prestó el billete de 100 lo acaba de ofrendar. Haga usted lo mismo. Doctrina de demonios. Y era basura. La basura Era basura. de la O sea, ¿qué le está dando? ¿A qué Dios? ¿A qué Dios? Le da basura, ¿A qué le Dios dice. le estabas dando la basura? ¿A qué Dios le estabas dando la maldición, lo que habías maldecido? ¿A qué Dios? El diablo. Apóstol se llama, y se llama una iglesia que se llama el Remanente Fiel aquí en Toronto, Ontario, Canadá. Cuidado con esa iglesia. A mí yo no tengo pelos en la lengua para hablar de esa gente, porque no me da miedo. Porque no tengo miedo a los que matan el cuerpo, sino al que mata el alma. A él, al que me puede mandar al infierno. A él sí le tengo temor porque es el que tiene el poder. Y si yo no lo oigo, entonces Dios me lo llama la atención. Cuidado con esa iglesia del Remanente Fiel. Y un tal apóstol. Y regalaban Biblias, unas Biblias que gracias al Señor no sé qué pasó, con una versión extraña que ni la entendía nadie. No la entendía ni Mandrake. ¿Saben quién era Mandrake? Sí, el mago. El mago. Ni el mago entendía eso. Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Profetas de Satanás que solamente piensan en su dinero. Profetas de Balaam. La doctrina de Balaam. A Balaam lo mandó a llamar 3 veces Balac. Y Balaam la tercera vez le dijo el Señor, ve. Porque es que Dios tiene poder. Ve. Le dijo el Señor a Balaam, espíritu de demonio, ve, siervos de Satanás. Pero ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a hablar mi palabra y no la de tu amo. De tal manera que cuando Balaam llegó y vio al pueblo de Israel, cuando empezó a hablar, ¿sabes qué fue lo que hizo? Bendecirlo, y lo bendecía y lo bendecía, porque no era Balaam el que estaba hablando, sino Dios hablando a través de Balaam, porque Dios tiene poder. Tenía poder sobre Balaam y tiene poder sobre cualquier persona. Y el otro, el Balaam, allá batía, dice la Biblia que batía las manos, decía, cállate, te pagué para que lo maldijeras y los estás bendiciendo. Y fue lo que Dios dice. Y ahí es donde viene la palabra que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso salió de la boca de Balaam. Pero no fue la palabra de Balaam, fue la palabra de Dios a través de Balaam. Del mago, del siervo de Satanás, que quería maldecir al pueblo de Israel y no pudo. Siervo de Satanás, y supuestamente era un profeta. Y como no pudo maldecir al pueblo de Israel, sedujo al pueblo de Israel. Sedujo al pueblo de Israel. Como no pudieron maldecirlo, porque Satanás no puede, entonces como Satanás sabe que no puede maldecir al pueblo, a la iglesia comprada por la sangre de Yeshua HaMashiach, la sangre de Cristo, entonces ¿qué es lo que hace? Va y la seduce. ¿Y a qué la lleva? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Resulta que el culto a los ídolos, a Astartea, a Acera, todo esto, era un culto donde se llevaba, iba y se adoraba al ídolo, pero el culto era con prostitución, sexo indiscriminado, ahí en el templo de Baal. Y entonces, por eso la Biblia dice, te tengo una cosa contra ti, que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de demonios arrastra al pecado. Y entonces vienen todos esos hermanitos que como no los pudieron maldecir, entonces son seducidos. Llegas a esas iglesias satánicas y ves allá el grupo de alabanza, las mujeres allá batiendo el cabello, cabello largo y batiendo el cabello, y tú, ¿sí? Batiendo el cabello, entonces, ay, qué cabello, cómo lo mueves, ay, y allá vas, y caes redondito.
Yo no sé cómo se dan los hombres que danzan. Allá mostrándole el pecho a las mujeres. Las mujeres, ay, ¿cierto? Parece gracioso. Parece gracioso. Pero tú no vas a ver si llegas, ¿lo ves? Y tú crees que es la gloria de Dios. Porque la mujer bate el cabello todo el tiempo y no se da cuenta que cuando está batiendo el cabello te está arrastrando, te está seduciendo y te está llevando al pecado, a la fornicación, al adulterio. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado, cuidado. Ahora mira, no solamente la doctrina de demonios que arrastra al pecado, te lleva a las profundidades de Satanás. Te arrastra. ¿Sabes lo que es? Te empieza a arrastrar. Satanás, como no te pudo maldecir, te sedujo, y cuando te seduce, te arrastra. Va el hombre y la mujer que habían sido comprados por la sangre de Cristo, que prefirieron botar su salvación, tirarla a la basura por una doctrina de demonios, y son arrastrados por Satanás y llevados a las profundidades de Satanás. Mira lo que dice el Apocalipsis 2:24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, este es el mensaje de la iglesia de Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades ¿de qué? De Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Un tiempo, y yo no sé si todavía estará eso, que vinieron un poco de predicadores a hablarte a ti de mensajes subliminales. ¡Ay, los mensajes subliminales! Que toda esa música secular tiene mensajes subliminales. Que hay músicos cristianos que sus discos tienen mensajes subliminales. Que todo tiene mensajes subliminales. Que los muñecos de Disney tienen mensajes subliminales. Todo tenía mensajes subliminales. ¿Sabes lo que es mensaje subliminal? ¿En doble sentido? Dice que es un mensaje que no ataca el consciente, sino el inconsciente. ¿Sí? Ahora, yo sé, nosotros sabemos que hay mensajes subliminales. Los primeros en introducir los mensajes subliminales fue la industria de Coca-Cola. Coca-Cola fue la primera en introducir mensajes subliminales en sus propagandas. Pero lo que el Señor no quiere es que tú te metas en las profundidades de Satanás. ¿Qué necesidad tienes tú de coger un disco, ponerlo a girar al revés y que te diga, mátate, asesínate, tú no vales nada, eres basura? ¿Qué necesidad? Si yo no estoy llamado allá a buscar las profundidades de Satanás. Si el Señor te llamó aquí, te llamó a santidad, a santidad, a apartarme de las cosas de este mundo y a entregarme ¿a dónde? A la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú te entregas de tal manera que tú dejas que Dios sea el que tome control de tu vida. Primero, número uno, no vas a estar escuchando todo el tiempo música secular. ¿Sabes por qué? Porque ya el Señor te cambió. Ya el Señor hizo de ti una nueva criatura. Si es que lo hizo. Entonces, si el Señor me cambió y me hizo una nueva criatura y ahora soy siervo de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Buscar primeramente las cosas de Dios allá arriba, buscar el reino de Dios y su justicia, y dejar que sea el Señor quien tome control de mi vida, y Él me va a llevar. Ahora, ¿qué pasa? No por eso puedo escuchar música secular. Sí, la puedo escuchar. Nada me impide escuchar música secular. El problema es si la música secular está tomando el primer lugar en mi vida.
si la música secular es más importante para mí que la alabanza a Dios? Yo puedo estar en algún lugar, ir a una fiesta de amigos, una reunión, y poner música secular. Y ahí ese disco puede tener un mensaje escondido subliminal, que me dice: mátate, tírate del tercer piso, tú no vales nada, tú eres basura, tú eres la porquería más grande. ¿Sabe qué pasa con ese mensaje? No me toca. No me toca. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ese mensaje subliminal no pasa, no entra, no llega, y yo no tengo por qué ir a decirle a la iglesia y hablarle de las profundidades de Satanás y empezar a predicarles una doctrina de demonios. ¿Sabe lo que pasó por ahí? Un tal Iron, no sé qué, un predicador americano, fue diciendo que todos los muñecos de Disney eran satánicos. Y en Colombia llegó esa doctrina. Y todos los muñecos de Disney que teníamos, los quemamos o los botamos a la basura. Porque eran satánicos. Decía por ahí un pastor, hicieron un muñecocidio. El apóstol Pablo dice: yo estoy seguro que nada es malo en sí mismo. Pero si alguien cree que eso es malo, para él lo es. Lo que la Biblia me dice que es malo, lo que la Biblia me dice que es malo, es malo. Lo que la Biblia me dice que es malo, es malo. Pero lo que la Biblia no me dice que es malo, no es malo. Si la Biblia no me dice que es bueno ni es malo, yo soy el que tomo la decisión y el que creo si es malo. Pero para eso está la Biblia. Y la Biblia es clarífica a decirme lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia dice: ¡ay! Y a los que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Te das cuenta? Pues es que yo necesito el conocimiento de la palabra. Yo tengo que andar metiéndome en las profundidades de Satanás. Cuando yo voy a una iglesia, yo no tengo por qué ir a predicarle a la gente de Satanás. Yo voy a predicar de Cristo. Yo voy a predicar de vida. Yo voy a predicar de transformación. Yo voy a predicar de vida nueva, de salvación en Cristo. No voy a hablar de Satanás. Si hablo de Satanás es para decirle: mire, Satanás, ¿sabe qué le pasa a Satanás? Está debajo de tus pies. ¿Sabes por qué? No por lo que tú eres, sino por lo que Cristo es en ti. Porque tú estás en Cristo y Satanás está debajo de los pies de Cristo, y entonces Satanás está debajo de ti y no tiene poder para hacerte daño. Puede quitarte la vida, puede, si el Señor se lo permite. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te das cuenta de eso? El morir y el vivir es Cristo. ¿Qué significa vivir? Que el vivir es Cristo. Y que yo vivo para Cristo. Yo vivo para Él. Vivo por Él y para Él. Soy su siervo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres siervo y sierva de Dios. Y entonces, como siervo, hago lo que Dios me manda. Pero si yo digo: no, hermano, lo que pasa es que no, hermano, tampoco. No sea tan extremista. No sea fanático. Más de uno le va a decir a uno: es que es un fanático. Fanático. Fanático es el que hace algo sin saber de qué se trata. Nosotros no somos fanáticos. Yo no puedo ser fanático. Yo lo que tengo que ser es siervo. Hay una diferencia en fidelidad y en fanatismo. Fidelidad es el que está a los pies de su Señor. Ese es el fiel. Entonces yo tengo que saber entender eso. Yo no tengo por qué ir allá a hablarle a la gente de Satanás. Tengo que hablarles de Cristo. Por eso es que hay que tener cuidado con las doctrinas. Como yo te decía, el apóstol Juan le decía a la iglesia se lo dijo: hijitos.
Cuando dice hijitos es en plural, es la iglesia. Hijitos, probad, probad los espíritus para ver si son de Dios. Pruébenlo, pruébenlo. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Están dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué tal que, como decía este señor Luna, va y le pregunta a su congregación, le dice aquí, ¿cuántos no han probado la marihuana? Y allá más de uno levantó la mano, gloria a Dios. Y llega y los mira y como camina el señor Luna, mandando la cabeza de medio lado, sí. Así camina y manda la cabeza de medio lado, y le dice, no saben de lo que se han perdido. Es doctrina de demonios. Mandar a la juventud o a su iglesia a que consuman drogas. Tengo que tener cuidado, probarlo. ¿Cuál es su fruto? ¿Qué es lo que predica? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo vive? ¿Traje fino? ¿Traje fino se lo agarra? Y camina así. Así camina. Dice, así como yo les he enseñado. A mí tú no me enseñas nada. Yo a ustedes no les puedo enseñar nada. Es lo que el Señor les enseña a ustedes y me enseña a mí. Cuando yo le venga a enseñar a ustedes, así como le enseñé yo, pastor, con permiso yo me piso. Y como dijo Mickey Mouse, cada uno para su house. Pero si ustedes van a venir a enseñarme su doctrina, yo mejor me voy. Que allá conviene elegante. Su reloj Rolls allá, su reloj Rolls. Y todo lo que tiene, y sus buenos zapatos. Pues yo le digo, nosotros no es, nosotros no podemos predicar algo que no sea esto. El apóstol Pablo dice, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Al Cristo que murió en la cruz. Al Cristo que tiene poder para cambiar la vida. Al Cristo que dice en su palabra, déjame entrar en tu vida. Y si tú me dejas entrar en tu vida y me dejas ser el Señor de tu vida, entonces tu vida va a ser una vida en victoria, una vida victoriosa, una vida llena de gloria, pero no gloria humana, sino la gloria de Dios. ¿Qué tipo de doctrina nosotros estamos escuchando o queremos escuchar? Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que queremos que podamos entender, lo que llevan estas doctrinas. Hay tres tipos de doctrinas. Tres tipos de doctrina. Número uno, la doctrina de Dios, la doctrina bíblica. Número dos, la doctrina de los hombres. Y número tres, la doctrina de los demonios. ¿Qué tipo de doctrina estás escuchando tú? ¿Qué tipo de doctrina es la que yo quiero escuchar? ¿La doctrina de Cristo? ¿La doctrina del hombre? ¿De quién quiero hablar, de escuchar yo? ¿O la doctrina de demonios? ¿De qué tipo? Que sea el Señor mostrando a nosotros cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, Señor, he predicado tu palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, para aprender de ti, Señor. Porque tu palabra dice, vivo yo, dice el Señor, que la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envié. Señor, enséñanos tu palabra. Enséñanos, oh Señor, tu camino. Señor, y enséñanos a andar por tus sendas. Porque, Señor, estoy cansado de los míos
y no quiero pecar más. Que seas tú tomándome la mano derecha, que seas tú tomando la mano derecha a tu iglesia, de así guiando según tu consejo. Mira las personas, Señor, que aún no te conocen y que tienen hambre y sed de ti. Permite que estas personas puedan conocerte y que, Señor, no haya ese comezón de oír, sino ese anhelo de recibir de tu palabra. Señor, bendice a aquellas personas que te conocen y que siguen tus mandamientos y tu palabra. Señor, te pido por aquellos, Señor, que se han desviado del camino, que han apostatado de la fe, que, Señor, han enseñado doctrina de demonios y están enseñando doctrina de demonios. Que tengas misericordia de ellos, que les des tiempo, Señor, para que en un momento, Señor, puedan darse cuenta, Señor, dónde extraviaron su camino. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. 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 Amados, el Señor les bendiga. Ya de esta manera quedamos despedidos.